En una lujosa fiesta, un millonario se burla de los sueños de éxito de su criada negra, y se emociona hasta las lágrimas, junto con todo el público, cuando ella actúa y revela su verdadero talento. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. La mansión Thompson era un testimonio de riqueza y privilegio, con sus columnas de mármol y candelabros de cristal brillando bajo las luces de la noche. Los guardias de seguridad apostados a intervalos regulares se aseguraban de que solo los invitados pasaran por las ornamentadas puertas de hierro. Los vehículos de lujo se alineaban en la entrada circular, sus conductores maniobraban cuidadosamente entre Bentleys y Rolls-Royce. En el interior, Charles Thompson llamaba la atención en el gran salón de baile. Su traje Armani a medida y su cabello plateado perfectamente peinado lo marcaban como alguien acostumbrado a las mejores cosas de la vida. Mantenía la atención cerca del centro de la sala, rodeado por un círculo de invitados igualmente bien vestidos que estaban pendientes de cada una de sus palabras. El éxito no es cuestión de suerte, declaró Charles, mientras hacía girar su vaso de whisky de 30 años. Se trata de saber cuál es tu lugar en el mundo y maximizar tus ventajas naturales. Su audiencia asintió con la cabeza, sus joyas reflejando la luz. Algunas personas desperdician sus vidas persiguiendo sueños imposibles en lugar de aceptar la realidad. Las risas que siguieron a su declaración atravesaron las puertas abiertas hasta la cocina, donde Lisa Carter trabajaba eficientemente, reponiendo las bandejas de servicio y dirigiendo al personal de catering. Las superficies de acero inoxidable de la cocina reflejaban la dura iluminación fluorescente, creando un marcado contraste con el cálido resplandor del salón de baile que se encontraba más allá. Lisa se detuvo brevemente, con las manos apoyadas en una bandeja de plata con aperitivos. A través de la entrada de servicio, pudo ver a los invitados con sus ropas de diseño, bebiendo champán que costaba más que su alquiler mensual. La escena le recordó las palabras de su abuela, pronunciadas en su pequeño apartamento durante incontables cenas de domingo: niña, nunca dejes que nadie te diga dónde está tu techo. Los únicos límites que existen son los que tú aceptas. Su abuela había trabajado como ama de llaves durante 40 años, ahorrando cada centavo extra para comprarle a Lisa su primer piano. Incluso ahora, Lisa podía imaginar el viejo piano vertical en su sala de estar, con las teclas ligeramente amarillentas pero el sonido todavía puro y verdadero. Había practicado en ese piano todas las noches después de terminar sus deberes, desarrollando su voz mientras su abuela tarareaba desde su mecedora. El recuerdo se desvaneció cuando la voz de Charles se hizo más fuerte y llegó claramente a la cocina. Se había acercado a la entrada de servicio con su séquito, todavía exponiendo su filosofía de vida. Tomemos como ejemplo a mi personal, dijo, haciendo un gesto amplio. Mi ama de llaves parece creer que va a ser una especie de cantante. Él se rió y varios invitados se sumaron. Quiero decir, en serio. Conoce tu lugar, eso es lo que siempre digo. Algunas personas están destinadas a servir y otras a ser servidas. Ese es el orden natural de las cosas. Las manos de Lisa se apretaron sobre la bandeja de servir, sus nudillos se pusieron blancos. Se quedó completamente quieta, invisible para Charles y sus invitados a pesar de estar a unos pocos metros de distancia. El peso de sus palabras presionaba sus hombros, más pesado que cualquier bandeja que hubiera llevado alguna vez. El personal de cocina a su alrededor continuó su trabajo, con la cabeza gacha, fingiendo que no habían escuchado, una habilidad aprendida a través de años de servicio en hogares ricos. Las copas de cristal tallado en su bandeja tintinearon suavemente mientras estabilizaba US manos. La voz de su abuela resonó en su mente nuevamente: deja que te subestimen, nena. Su ceguera es tu oportunidad. Lisa enderezó la espalda y levantó la barbilla, incluso mientras la risa de Charles seguía resonando en la cocina. Había sobrevivido a algo peor que su crueldad casual, y sobreviviría a esto también. Pero algo había cambiado en el aire de aquella cocina, algo eléctrico e inestable. El orden natural del que hablaba Charles con tanta seguridad estaba a punto de enfrentarse a un desafío que nunca vio venir. Los dedos de Lisa rozaron la partitura doblada en el bolsillo de su delantal, sus propias composiciones, escritas en momentos robados entre turnos. Tal vez era el momento de mostrarle a Charles Thompson exactamente lo que alguien como ella podía hacer. El pasillo de servicio que conducía a la parte trasera de la cocina era el único refugio de Lisa ante las constantes demandas de la fiesta.
Se paró frente a un espejo de uso general, originalmente instalado para que los camareros pudieran comprobar su apariencia antes de volver al piso. La luz fluorescente proyectaba sombras duras sobre su rostro, resaltando la tensión en su mandíbula y el cansancio en sus ojos. «Eres suficiente», susurró a su reflejo, pero las palabras de Charles se habían alojado profundamente en su mente como astillas. Sus manos, capaces de extraer hermosas melodías de las teclas del piano, ahora se sentían pesadas e inseguras. El uniforme blanco prístino que vestía, elegido por la esposa de Charles para hacer que el personal fuera apropiadamente invisible, de repente se sintió como un disfraz en la obra de otra persona. La puerta de la cocina se abrió de golpe, interrumpiendo su momento de reflexión. Marcus Grene, uno de los productores musicales más influyentes de la industria, entró tambaleándose. Su pajarita colgaba suelta alrededor de su cuello y llevaba un vaso de whisky vacío. Se detuvo, aparentemente sorprendido de encontrar a alguien en esa zona trasera de la cocina. «Lo siento», dijo, su voz no tenía nada del refinamiento artificial que había escuchado de los otros invitados. «Solo quiero algo más sin abrirme paso entre la multitud». Hizo un gesto vago hacia el área principal de la fiesta, donde todavía se podía escuchar la risa estruendosa de Charles. Lisa se enderezó de inmediato, el entrenamiento profesional tomó el control. «Por supuesto, señor». «¿Qué estaba bebiendo?» «Puedo traerle eso de inmediato». Se dirigió hacia la barra de servicio, pero Marcus le hizo un gesto para que se fuera. «Puedo manejarlo», dijo, estudiando su rostro con una intensidad inesperada. «¿Estás bien? Pareces como si alguien acabara de robarte el sueño y pateara a tu perro por si acaso». La franqueza de su voz la tomó por sorpresa y rompió su fachada profesional cuidadosamente mantenida. Lisa dudó, sopesando su respuesta. Años de servicio le habían enseñado el peligro de la honestidad con los empleadores o sus invitados. Pero algo en la expresión de Marcus, una preocupación genuina que rara vez veía en los visitantes de la mansión, la hizo detenerse. «Estoy bien», empezó, pero se detuvo. El peso de las palabras despectivas de Charles, los años de ambición reprimida y la presión constante para permanecer invisible de repente se sintieron insoportables. «En realidad, no. No estoy bien. Estoy cansada de que me digan lo que no puedo hacer personas que nunca han tenido que luchar por nada en sus vidas». Marcus dejó su vaso sobre el mostrador de acero y le dedicó toda su atención. «¿Y qué es lo que quieres hacer?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, simple pero cargada de posibilidades. La mano de Lisa se movió inconscientemente hacia el bolsillo de su delantal, donde estaba doblada su partitura. Los papeles parecían quemarle la piel, exigiendo reconocimiento. Las palabras de su abuela resonaron en su mente: «Tu voz es un regalo, nena. No dejes que nadie la silencie». «Escribo música», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Canto? «He estado estudiando y practicando durante años, trabajando turnos dobles para pagar las lecciones». Las palabras salieron a borbotones, ganando fuerza a medida que avanzaban. «Pero aparentemente, la gente como yo debería saber cuál es su lugar». La expresión de Marcus se endureció ligeramente ante sus últimas palabras. «Gente como tú», repitió, su tono cuidadoso pero directo. ¿Te refieres a gente talentosa? ¿Gente dedicada? Porque eso es lo que estoy escuchando». Se apoyó contra el mostrador, creando una atmósfera informal que contrastaba marcadamente con la rígida formalidad de la cocina. «Sabes, a todos los artistas importantes con los que he trabajado alguien les dijo que renunciaran. Alguien que pensaba que sabía más, alguien que tenía el poder de aplastar sueños». Tomó su vaso de nuevo, girándolo pensativamente en sus manos. ¿Los que lo lograron? No fueron necesariamente ellos eran los más talentosos. Ellos eran los que se negaban a escuchar. La posibilidad de actuar, de ser escuchada, titilaba en la mente de Lisa como una llama peligrosa. Pensó en los invitados a la fiesta que estaban al otro lado de las puertas de la cocina, en Charles y sus juicios, en la partitura que llevaba en el bolsillo y que nadie había oído jamás. «Ni siquiera sabría por dónde empezar», dijo, pero su tono había cambiado. La derrota de antes había desaparecido, reemplazada por algo más cercano al cálculo. El espejo detrás de ella reflejaba ahora a una mujer diferente, una más erguida, con una chispa de determinación en sus ojos.
Marcus sonrió, reconociendo el cambio en su actitud. A veces, dijo, la parte más difícil es simplemente abrir la boca y dejar salir la primera nota. Después de eso, todo es pura persistencia. Hizo una pausa y luego añadió con cuidado, y a veces el mejor lugar para empezar es exactamente donde menos esperan que lo hagas. La energía de la fiesta se había desplazado hacia ese territorio peligroso entre la sofisticación y el exceso. Los vasos de cristal tintineaban con más frecuencia. Las risas se hacían más fuertes y las cuidadosas máscaras del decoro empezaban a resbalar. Charles Thompson seguía siendo el centro de todo, con el rostro enrojecido por el vino caro y la autocomplacencia mientras deleitaba a otro grupo con historias de sus triunfos empresariales. Lisa se movía entre la multitud como un fantasma, recogiendo vasos vacíos y esquivando gestos errantes de los invitados cada vez más animados. Cada ronda por el salón de baile se sentía como navegar por un campo minado de potencial humillación. Los sonidos de la celebración, el tintineo de los vasos, el estallido de risas, el murmullo de las conversaciones autocomplacientes, parecían burlarse de su presencia. Durante un breve respiro en la cocina, su teléfono vibró. El nombre de su abuela apareció en la pantalla, un faro en la tormenta. Lisa se deslizó hacia la despensa y cerró la puerta para tener privacidad. ¿Abuela? Su susurro resonó levemente en el espacio reducido. Tenía la sensación de que tal vez necesitarías escuchar una voz amigable esta noche. Vaya, nena, el cálido tono de su abuela la envolvió como una manta familiar. ¿Cómo va esa elegante fiesta? Lisa sintió un nudo en la garganta. No me ven, abuela. O peor aún, ven a través de mí. El señor Thompson hizo una pausa para calmar la voz. Dejó muy en claro lo que piensa sobre mis sueños. Tarareó su abuela, y Lisa pudo imaginarla sentada en su gastado sillón, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Y desde cuándo Charles Thompson decide cuánto vales? Pero tiene razón, ¿no? La voz de Lisa se quebró. Mírame, sirviendo bebidas a gente que gana más en un día de lo que yo gano en un año. Tal vez debería ser realista. Chica, escúchame. La voz de su abuela adquirió el acero que la había ayudado a superar décadas de expectativas ajenas. Tu bisabuelo era un esclavo y le dijeron que nunca sería libre. Tu abuelo era aparcero y le dijeron que nunca sería dueño de tierras. Yo era sirvienta y me dijeron que nunca enviaría a mi hija a la universidad. Pero aquí estás, con una voz que podría sacudir los cielos, hablando de ser realista. Las palabras golpearon a Lisa como una fuerza física, enderezándola. Tengo miedo, abuela. Bien. El miedo significa que estás a punto de hacer algo importante. Tu voz es un arma, nena. Es hora de usarla. La conversación fue interrumpida por la puerta de la despensa que se abrió. Uno de los otros camareros se quedó allí, luciendo apenado. ¿Lisa? Ese invitado productor musical está preguntando por ti. Dice que tiene una propuesta. La abuela de Lisa lo había oído. Parece que tu momento está llegando, nena. Recuerda, no estás cantando solo para ti misma. Estás cantando para todos nosotros a quienes nos dijeron que nos calláramos. Después de terminar la llamada, Lisa salió de la despensa y encontró a Marcus esperando en la cocina. Su expresión era a la vez emocionada y preocupada. Hay una pausa en la fiesta, dijo sin preámbulos. El entretenimiento contratado se está tomando un descanso. Les mencioné a algunas personas que podría haber una actuación sorpresa. El corazón de Lisa latía con fuerza contra sus costillas. A través de las puertas de la cocina, podía ver a Charles manteniendo la corte. Sus palabras despectivas de antes todavía resonaban en sus oídos. La partitura en su bolsillo parecía pesar 1000 libras. Se retiró al baño del personal, agarrando los bordes del lavabo mientras se miraba en el espejo. La mujer que la miraba parecía diferente, mayor, tal vez, o simplemente más decidida. Las palabras de su abuela resonaron en su mente, mezclándose con la risa despectiva de Charles y la oferta de oportunidad de Marcus. La dura iluminación del baño resaltaba cada duda en su rostro, cada razón para permanecer callada e invisible. Pero también iluminaba algo más, un fuego en sus ojos que había estado ardiendo durante años, esperando el momento adecuado para estallar en llamas.
Su reflejo la observó mientras lentamente metía la mano en su bolsillo y desdoblaba la partitura, alisando los pliegues con dedos temblorosos. Las notas que había escrito la miraban, marcas negras en papel blanco que contenían todo. Nunca le habían permitido decirlo. Alguien tocó a la puerta del baño. ¿Lisa? Están esperando. ¿Vas a hacerlo? Se miró una última vez en el espejo y no solo se vio a sí misma, sino también a generaciones de silencio esperando a ser roto. Su respuesta, cuando llegó, fue apenas un susurro, pero tenía el peso de un trueno. Sí. El viaje desde el baño hasta el salón principal se sintió como caminar a través del agua. Cada paso requería un esfuerzo consciente. El peso de lo que Lisa estaba a punto de hacer hacía que el camino familiar pareciera extraño y traicionero. La partitura en su mano se había humedecido con sudor nervioso, pero la agarró como un escudo. Las conversaciones se fueron apagando a su alrededor mientras avanzaba por el pasillo de servicio. Por primera vez esa noche, estaba agradecida por su uniforme invisible, que le permitía un último momento de anonimato antes de que todo cambiara. Los sonidos de la fiesta se hicieron más fuertes a medida que se acercaba. El tintineo de los cubos contra el cristal, risas sofisticadas. La sutil corriente subyacente de poder y privilegio que impregnaba cada reunión en la mansión Thompson. Marcus esperaba en la entrada del salón principal, su presencia tranquilizadora y aterradora a la vez. Había hablado con el coordinador del evento sobre esta actuación improvisada, pero su expresión sugería que no estaba del todo seguro de cómo sería recibida. ¿Lista?, preguntó en voz baja, estudiando su rostro. Lisa asintió, sin confiar en su voz. A través de la puerta, pudo ver a Charles Thompson en su elemento, manteniendo la corte cerca del escenario temporal. Estaba contando lo que parecía ser una historia particularmente divertida, sus manos gesticulando expansivamente mientras su audiencia se reía a su debido tiempo. Su corbata de seda color burdeos combinaba perfectamente con el vino en su copa, un detalle que Lisa nunca había notado antes, pero que ahora parecía absurdamente importante. La banda contratada estaba en un descanso, sus instrumentos abandonados temporalmente en el escenario. El piano de media cola estaba desocupado, su superficie pulida reflejaba la luz de la lámpara como un espejo. Lisa había limpiado ese piano incontables veces, pero nunca había tocado sus teclas. Charles insistió en que el personal no debería manipular los instrumentos, salvo para realizar tareas de mantenimiento. Damas y caballeros, la voz de Marcus atravesó el ruido ambiental, fuerte y segura. Algunas cabezas se giraron. Espero que me permitan una pequeña interrupción en el entretenimiento programado de la noche. Ahora se giraron más cabezas. Charles hizo una pausa a mitad de la frase. Su expresión mostraba un leve enojo por haber sido interrumpido en su historia. Sus ojos encontraron a Marcus, luego se movieron hacia Lisa, parada ligeramente detrás de él. Por un momento, la confusión cruzó su rostro, la mirada de alguien que intentaba ubicar un objeto familiar en un contexto desconocido. Lisa sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. La atención de la multitud era como un peso físico, presionando contra su pecho. Reconoció rostros de innumerables otras partes, el capitalista de riesgo que siempre exigía marcas específicas. Estas personas habían pasado años mirando más allá de ella. Ahora todos la miraban directamente. Sus expresiones iban desde una leve curiosidad hasta una evidente incomodidad. Algunos susurraban detrás de sus manos, sin duda preguntándose por qué se permitía que un sirviente interrumpiera su velada. La voz de Charles cortó los murmullos. Marcus, aunque apreciamos tu iniciativa, tal vez deberíamos ceñirnos al entretenimiento profesional que hemos organizado. Su tono era ligero, pero tenía un toque de advertencia. El mismo tono que usaba cuando los miembros del personal se excedían en sus límites. Confía en mí, Charles, respondió Marcus, su sonrisa nunca vaciló. Lo que estamos a punto de escuchar es lo más profesional que se puede conseguir. Se volvió hacia Lisa, hablando en voz baja. El escenario es tuyo. Muéstrales lo que han sido demasiado ciegos para ver. Los pies de Lisa la llevaron hacia adelante, cada paso se sentía como si flotara y caminara sobre concreto. La distancia hasta el escenario era tal vez de 30 pies, pero bien podría haber sido de 30 millas. Era muy consciente de cada detalle, el crujido sutil del piso de madera pulida bajo sus zapatos,
El susurro de su uniforme almidonado, el peso de décadas de silencio presionando sobre sus hombros. Mientras se acercaba al piano, escuchó que los susurros se intensificaban. Alguien se rió, un sonido corto y agudo que se acalló rápidamente. Charles se había acercado al escenario, su expresión ahora era una mezcla de incredulidad y creciente enojo. Ella reconoció esa mirada. Era la misma que tenía cuando los miembros del personal no seguían sus instrucciones precisas sobre cómo debían hacerse las cosas en su casa. El banco del piano estaba frío debajo de ella cuando se sentó. La falda de su uniforme crujió mientras ajustaba su posición. El sonido parecía anormalmente alto en la habitación cada vez más silenciosa. Colocó su partitura en el atril con manos que solo temblaban levemente. Ligeramente. Las teclas que tenía ante ella estaban prístinas, intactas a pesar de los años de proximidad. Charles dio un paso adelante de nuevo, su voz transmitía una furia apenas contenida. Lisa, no sé qué crees que estás haciendo, pero... El primer acorde lo interrumpió a mitad de la frase, llenando la habitación con un sonido que parecía detener el tiempo mismo. Las notas iniciales quedaron suspendidas en el aire como cristales, cada una pura y deliberada. Entonces Lisa comenzó a cantar, y el mundo cambió de eje. Su voz surgió no como el sonido tímido que podrían haber esperado de una ama de llaves, sino como algo crudo y poderoso. La canción, su propia composición, comenzó suavemente, una historia de madrugadas limpiando los tesoros de otras personas, de sueños postergados pero nunca abandonados. La letra pintaba imágenes de las manos de su abuela, desgastadas por décadas de servicio a los demás, todavía lo suficientemente fuertes como para guiar los dedos jóvenes sobre las teclas del piano. La conmoción inicial en la habitación fue palpable. Las conversaciones murieron a mitad de la frase. Los vasos dejaron de tintinear. Incluso los camareros se quedaron paralizados en su sitio, con las bandejas a medio levantar. En el repentino silencio, la voz de Lisa llenó cada rincón de la enorme sala, rebotando en los suelos de mármol y los candelabros de cristal que habían sido testigos de innumerables muestras de riqueza, pero que nunca habían oído nada parecido. Charles Thompson se quedó clavado en su sitio, con una serie de expresiones en su rostro, primero desdén, luego sorpresa, seguida de algo parecido a la incredulidad. La copa de vino que tenía en la mano se inclinó peligrosamente cuando aflojó el agarre y el líquido rojo oscuro se derramó contra el cristal. A medida que la primera estrofa se convertía en el estribillo, la voz de Lisa se hizo más fuerte, cargando años de verdad reprimida. La canción hablaba de gente invisible, los que servían bebidas, los que limpiaban casas, a los que se les decía que estuvieran agradecidos por las sobras que caían de las mesas de los ricos. Pero no era una canción de autocompasión. Era un himno de desafío, de dignidad mantenida frente a la crueldad casual, de sueños protegidos como llamas en una tormenta. El público empezó a moverse incómodo cuando la letra les llegó al corazón. Algunos miraron sus zapatos, repentinamente conscientes de los camareros que estaban de pie contra las paredes. Otros miraron a Lisa con nuevos ojos, como si la vieran por primera vez. Una mujer en la primera fila, que lucía joyas que valían más que el salario anual de Lisa, levantó una mano con manicura para secarse una lágrima inesperada. Marcus estaba de pie en la parte de atrás de la sala, su oído de productor experimentado reconociendo algo extraordinario. No se trataba solo de talento, era un rayo en una botella, el tipo de voz auténtica que aparece una vez en una generación. Sus dedos ya se movían hacia su teléfono, tomando notas mentales sobre arreglos y estudios. El puente de la canción hablaba de un legado de silencio, generaciones de personas a las que se les dijo que se callaran, que estuvieran agradecidas, que conocieran su lugar. Pero a medida que la voz de Lisa se elevaba hacia los registros más altos, el mensaje se transformó en uno de liberación, de negarse a ser definido por las expectativas de los demás. Sus dedos bailaron sobre las teclas, creando una melodía que parecía hacer eco de cada palabra no dicha, cada respuesta tragada, cada sonrisa forzada. Charles se había acercado al escenario, su rostro ahora mostraba algo más complejo que la ira. Tal vez fuera la forma en que la luz le daba en los ojos, pero parecía que allí se estaba acumulando humedad. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaron ligeramente cuando dejó su copa de vino en una mesa cercana. El verso final se convirtió en un crescendo que pareció sacudir los cimientos de la mansión. La voz de Lisa no solo contaba su propia historia,
sino las historias de todos a quienes alguna vez les habían dicho que no eran suficientes, que no eran del tipo adecuado, que no estaban destinados a la grandeza. Las notas parecían quitar las decoraciones elegantes y las obras de arte costosas, dejando al descubierto los corazones humanos que latían debajo de la ropa de diseñador y las carillas, cuidadosamente mantenidas. Cuando la última nota se desvaneció, los dedos de Lisa se detuvieron en las teclas. El silencio que siguió fue absoluto, el tipo de silencio que cae cuando se escucha un canto. Algo fundamental ha cambiado en el universo. Por un momento, nadie se movió. Nadie parecía siquiera respirar. Entonces, desde algún lugar del fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Al sonido se unió otro, luego otro, creciendo como una ola hasta llenar el espacio con la misma intensidad que la voz de Lisa había tenido momentos antes. La gente estaba de pie ahora. Sus aplausos transmitían una urgencia que sugería que no solo estaban reconociendo una actuación, estaban participando en un momento de transformación. A través de lágrimas que no se había dado cuenta de que había derramado, Lisa miró a la multitud. Vio a Marcus sonriendo orgullosamente, ya alcanzando su tarjeta de presentación. Vio a sus compañeros de personal de pie, algunos llorando abiertamente. Y vio a Charles Thompson, el hombre que había desestimado sus sueños horas antes, mirándola con una expresión que sugería que toda su visión del mundo acababa de hacerse añicos. Los aplausos continuaron, pero Lisa apenas los escuchó. Estaba escuchando un sonido diferente, la voz de su abuela, en algún lugar de su memoria, diciendo: «Deja que te subestimen, nena. Luego canta tan fuerte que nunca olviden quién eres». La ovación de pie continuó durante lo que pareció una eternidad. Su intensidad llevaba una corriente subyacente de culpa colectiva y despertar. Los invitados que apenas habían reconocido la existencia de Lisa horas antes ahora trepaban para acercarse al escenario, sus rostros transformados por algo más profundo que la mera apreciación del talento. Cuando Lisa se levantó del banco del piano, con las piernas ligeramente temblorosas, la multitud se abalanzó hacia adelante. La barrera invisible entre el camarero y el servido se había roto, barrida por la fuerza de su actuación. Las mujeres que antes habían presionado sus manos cargadas de joyas contra sus pechos con desdén ahora extendían los brazos para agarrar sus manos, su costoso rímel manchado de lágrimas genuinas. «No tenía idea», susurró una socialité, agarrando el brazo de Lisa. «Todos estos años, has estado aquí, y nunca». Se quedó en silencio. Aparentemente Marcus se abrió paso entre la multitud con la facilidad experimentada de alguien acostumbrado a navegar en situaciones sociales. Llegó al lado de Lisa y se insertó suavemente entre ella y los simpatizantes más agresivos, proporcionando una protección profesional. «Damas y caballeros», su voz transmitía la autoridad de su posición en la industria de la música. «Démosle un poco de espacio a la señora Carter». La multitud cedió de mala gana, pero sus ojos permanecieron fijos en Lisa. La dinámica de poder en la sala había cambiado tan dramáticamente que era casi visible. Los camareros a lo largo de las paredes estaban más erguidos. Sus expresiones eran una mezcla de orgullo y reivindicación. Algunos de los miembros más jóvenes del personal lloraban abiertamente, reconociendo en el triunfo de Lisa sus propias esperanzas reprimidas. A través de la multitud cambiante, Charles Thompson se abrió paso hacia el escenario. Los invitados a la fiesta se separaron ante él por costumbre, aunque su deferencia parecía más mecánica que genuina ahora. Su presencia, normalmente autoritaria, parecía disminuida, como si la voz de Lisa hubiera despojado a Lisa de capas de autoridad cuidadosamente construida. Se detuvo a unos pocos metros de Lisa, y por primera vez en sus años de empleo, parecía no saber cómo dirigirse a ella. El hombre que había proclamado con confianza el orden natural de las cosas apenas unas horas antes, ahora estaba frente a ella como un suplicante, su anterior condescendencia reemplazada por algo cercano al asombro. «Lisa», comenzó, luego se detuvo, aparentemente buscando palabras que no sonaran huecas. El silencio se prolongó incómodamente. Finalmente, habló de nuevo, su voz tenía una nota desconocida de humildad. «Te debo una disculpa. Lo que acabas de hacer, de lo que siempre has sido capaz, estaba equivocado. Espectacularmente equivocado». La sala contuvo la respiración, observando esta inesperada inversión de roles. Charles continuó, cada palabra parecía sacada de un pozo profundo de verdad. «Isacie. Me gustaría ayudarte.
Cualquier cosa que necesites, contactos, oportunidades, recursos son tuyos. Quiero arreglar esto. Lisa se quedó quieta, absorbiendo sus palabras. La tentación de aceptar, de agarrar esa mano privilegiada que le ofrecía, era fuerte. Pero algo en ella vaciló. Estudió el rostro de Charles, notando la sinceridad allí pero también reconociendo algo más, un deseo de aliviar su propia conciencia, de transformarse rápidamente de villano a salvador en esta historia. Su respuesta, cuando llegó, fue mesurada y clara, con el mismo poder silencioso que su canción. Señor Thompson, aprecio su oferta. Pero creo que ambos necesitamos tiempo para procesar lo que sucedió aquí esta noche. El cambio real, la comprensión real, no sucede en un momento, incluso uno tan poderoso como este. La multitud murmuró, algunos asintiendo con la cabeza en aprobación por su sabiduría, otros moviéndose incómodos por su negativa a brindar una absolución inmediata. Charles parpadeó, no acostumbrado a que sus gestos generosos fueran recibidos con otra cosa que una aceptación agradecida. Abrió la boca como para protestar, pero luego la volvió a cerrar, aparentemente dándose cuenta de que sus métodos habituales para controlar las situaciones ya no eran aplicables. Marcus, que seguía de pie, de forma protectora, cerca de Lisa, observaba este intercambio con gran interés. Sus instintos de productor le decían que este momento, esta tensión entre la redención ofrecida y la redención ganada, era tan importante como la actuación en sí. La historia que se desarrollaba allí era más importante que el simple descubrimiento de un talento, se trataba de la dignidad recuperada y el poder redistribuido. Mientras la multitud seguía observando, sus ropas y joyas caras parecían de alguna manera menos impresionantes que al principio de la noche. Lisa estaba de pie en el centro de todo, transformada pero no abrumada. Había salido de las sombras, pero lo haría en sus propios términos, a su propio ritmo. El aire de la noche que entraba por las ventanas abiertas de la mansión traía la promesa del cambio, pero también el peso de la incertidumbre. Nada sería lo mismo una vez más. Después de esa noche, ni para Lisa, ni para Charles, ni para nadie que hubiera presenciado esa transformación, la pregunta que flotaba en el aire era, ¿qué tipo de cambio sería? La energía en la mansión se había transformado por completo, desde la reunión de la sociedad educada que había sido horas antes. Se habían formado pequeños grupos en todo el salón de baile, sus conversaciones eran intensas y centradas, todas centradas en lo que acababan de presenciar. Lisa se encontró en el centro de una tormenta que ella misma había creado, viendo cómo su único acto de valentía se extendía hacia afuera de maneras inesperadas. Marcus organizó un momento de tranquilidad en el estudio privado de Charles, lejos de la conmoción continua de la fiesta principal. La habitación revestida de madera, con sus libros encuadernados en cuero y pinturas al óleo de antepasados de rostro severo, siempre había estado fuera del alcance del personal. Ahora Lisa estaba sentada en uno de los costosos sillones, su uniforme contrastaba con la rica tela, mientras Charles estaba de pie cerca de su escritorio, todavía visiblemente procesando los eventos de la noche. Tu talento es innegable, comenzó Charles, su voz tenía un nuevo tono de cautela. Estoy preparado para patrocinar tu primera sesión de grabación profesional. Mis conexiones en la industria, señor Thompson, interrumpió Lisa gentil pero firmemente, aprecio lo que está tratando de hacer. Pero esto no se trata solo de que yo consiga un contrato de GR. Evacié. Se alisó la falda de su uniforme, un hábito nacido del nerviosismo pero ejecutado con una confianza recién descubierta. Se trata de algo más grande. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla, sus instintos de productor reconociendo un momento crucial. Tiene razón, Charles. Lo que sucedió allí no fue solo una actuación. Fue una llamada de atención. Charles caminaba detrás de su escritorio, su presencia dominante habitual algo disminuida. Entonces dime lo que quieres, Lisa. Dilo. Estoy tratando de arreglar esto. Lo que quiero, dijo Lisa con cuidado, es que entiendas que el verdadero cambio no se trata de grandes gestos o soluciones rápidas. Se trata de reconocer patrones que no han sido cuestionados durante mucho tiempo. Demasiado tiempo, hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Sí, aceptaré tu oferta de actuar en otros eventos. Pero no como muestra de tu redención. Como profesional, con el respeto que eso implica. A través de las pesadas puertas del estudio, podían escuchar el continuo zumbido de las conversaciones de la fiesta. Los otros camareros seguían trabajando,
Pero ahora había una energía diferente en sus movimientos, un sutil enderezamiento de la columna vertebral, una tranquila afirmación de dignidad que no había estado allí antes. Charles se acercó a la ventana y miró hacia sus jardines bien cuidados. «Entiendes que esto complicará las cosas. Algunos de mis asociados tienen ciertas expectativas sobre cómo deberían ser las cosas». «Sí», convino Lisa, «las tienen. Y tal vez sea hora de que esas expectativas sean desafiadas». Se puso de pie, su reflejo se reflejaba en el cristal de la ventana. «Tu influencia podría hacer más que solo ayudar a un cantante, el señor Thompson. Podría ayudar a cambiar la conversación por completo». Marcus observó este intercambio con creciente respeto. La Lisa que había dudado en la cocina parecía una persona diferente ahora. Esta mujer hablaba con la autoridad tranquila de alguien que sabía exactamente lo que valía. «Habrá resistencia», advirtió Charles, volviéndose para mirarlos. «No todos acogerán con agrado este tipo de cambio». «Siempre la hay», respondió Lisa. «Pero quedarse callada ya no es una opción». Metió la mano en el bolsillo y tocó la partitura doblada que había iniciado todo. «Mi abuela solía decir que el verdadero cambio no consiste en hacer ruido, sino en hacer el tipo de ruido adecuado, el tipo que obliga a la gente a escuchar». Como para enfatizar su punto, una ráfaga de conversación se filtró desde la sala principal. Podían escuchar animadas discusiones sobre talento y oportunidad, sobre suposiciones y supervisión. La fiesta se había transformado en algo parecido a un ayuntamiento, con invitados cuestionando abiertamente sus propios roles en el mantenimiento de las barreras que la actuación de Lisa había expuesto. Charles se trasladó a la sala principal. Lisa se sentó en el escritorio, sus movimientos eran menos seguros de lo habitual. Tomó un bolígrafo, comenzó a escribir algo y luego lo dejó. «No me lo vas a poner fácil, ¿verdad?» «No, señor», respondió Lisa, con una pequeña sonrisa en las comisuras de los labios. «Pero, de nuevo, nada que valga la pena hacerlo es». El estudio quedó sumido en un silencio pensativo. A través de la ventana, aparecían los primeros indicios del amanecer, prometiendo un nuevo día que sería diferente a todos los anteriores. El viejo orden había sido sacudido, no por la violencia o la protesta, sino por el simple acto de alguien que se negaba a permanecer invisible. Pero en la tranquilidad de ese momento, mientras tres personas muy diferentes contemplaban futuros muy diferentes, también había una sensación de asuntos pendientes. El verdadero trabajo, el difícil trabajo diario de crear un cambio duradero, recién estaba comenzando. En los días posteriores a la fiesta, el teléfono de Lisa vibró constantemente con notificaciones. Los vídeos de su actuación, grabados en secreto por los invitados a la fiesta, habían comenzado a circular a través de canales privados de redes sociales. Los mensajes de apoyo llegaron de fuentes inesperadas, otros miembros del personal doméstico de todo el enclave adinerado, que compartían sus propias historias de sueños enterrados y luchas silenciosas. La mañana después de su actuación, Lisa estaba sentada en su pequeña mesa de cocina, con las curtidas manos de su abuela envolviendo una taza de café frente a ella. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas, proyectando patrones en las paredes que parecían bailar con posibilidades. «Están hablando de ti por toda la ciudad, nena», dijo su abuela, su voz transmitía orgullo y preocupación. «Las otras criadas del club de campo dicen que has comenzado algo». Hizo una pausa, estudiando el rostro de su nieta. «¿Estás lista para lo que viene después?» Lisa se desplazó por otro mensaje en su teléfono, este de una ex empleada doméstica de Thompson, que contaba su propia historia de ambiciones desanimadas. «No creo que nadie esté realmente listo para algo así, abuela. Pero quedarse callada ya no es una opción». Al otro lado de la ciudad, en su oficina con paneles de caoba, Charles Thompson se enfrentaba a su propia tormenta. Su teléfono había estado sonando desde el amanecer, llamadas de otros líderes empresariales y compañeros sociales exigiendo explicaciones. La última llamada era de Gerald Whitman, su viejo amigo y presidente de la junta directiva del club de campo. «Has perdido la cabeza, Charles». La voz de Gerald crujió a través del altavoz del teléfono. «Primero dejaste que la criada actuara en tu fiesta, y ahora oigo que estás hablando de patrocinarla. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de precedente establece esto?» Charles se frotó las sienes, sintiendo el peso de décadas de tradiciones incuestionadas presionándolo. «No estabas allí, Gerald. No la escuchaste cantar.
No se trata de sentar precedentes, se trata de reconocer el talento al que hemos estado ciegos. ¿Talento?, se burló Gerald. ¿Desde cuándo eso importa más que mantener el orden adecuado? Lo siguiente que sabremos es que todo nuestro personal pensará que merece un trato especial. Ya está empezando, mi ama de llaves me preguntó si podía asistir a clases nocturnas ayer. ¿Clases nocturnas? ¿Quién cree que servirá la cena? La conversación terminó con Gerald amenazando con revocar la membresía del club de Charles, una amenaza que lo habría aterrorizado hace apenas unos días. Ahora, mirando el teléfono, sintió algo desconocido, dudas sobre los mismos sistemas que había pasado su vida defendiendo. Pero no todos en el círculo de Charles reaccionaron con hostilidad. Su hija Rebecca, que había vuelto a casa después de su primer año en la Facultad de Derecho, se sentó en su oficina más tarde ese día, con expresión pensativa mientras observaba a su padre luchar con sus impulsos opuestos. «Sabes, papá», dijo con cuidado, «lo que pasó en la fiesta es exactamente lo que hemos estado discutiendo en mi seminario de justicia social. Sobre cómo los sistemas se perpetúan hasta que alguien los obliga a cambiar». Se inclinó hacia adelante, su joven rostro serio. «Tienes la oportunidad de ser parte de ese cambio». Charles miró a su hija, al ver por primera vez cuánto había crecido más allá de la burbuja privilegiada que él había creado para ella. Lisa se dio cuenta de que no era tan sencillo. Hay relaciones, expectativas, décadas de cómo se hacen las cosas. Tal vez sea exactamente por eso que necesita cambiar, respondió suavemente. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Lisa se preparaba para su siguiente turno en la mansión Thompson. Su teléfono sonó con otro mensaje de Marcus, hablando de un posible tiempo de estudio, pero algo más había llamado su atención, una notificación de noticias sobre un centro comunitario local que enfrentaba el cierre, uno que había brindado educación musical a niños desfavorecidos durante décadas. Pensó en la oferta de ayuda de Charles, en el poder de la visibilidad, en la responsabilidad que conllevaba romper el silencio. Tal vez había una manera de hacer que esto fuera algo más que sus propios sueños. Las notificaciones seguían llegando, mensajes de apoyo, ofertas de ayuda, pero también advertencias y amenazas veladas de quienes preferían el viejo orden. Algunos de los amigos de Charles ya habían cancelado sus contratos con miembros del personal que habían mostrado demasiado entusiasmo por la actuación de Lisa. Cada mensaje, cada reacción, se propagaba hacia afuera, creando olas en un estanque que había permanecido en calma durante demasiado tiempo. El simple acto de una mujer que se negaba a permanecer invisible había provocado conversaciones en las dependencias de servicio y en las salas de juntas, obligando a las personas a enfrentar verdades incómodas sobre los mundos que habían construido y mantenido. Mientras Lisa se preparaba para el trabajo, alisando su uniforme una última vez, las palabras de su abuela resonaron en su mente: «El cambio nunca es de buena educación, nena. Llega y reorganiza todos los muebles, ya sea que la gente esté lista o no». El sol estaba saliendo en un nuevo día, pero las sombras del viejo orden aún persistían, prometiendo que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. La pregunta no era solo si Lisa tendría éxito en sus propios sueños, sino si las grietas que había creado en el sistema se extenderían lo suficiente como para dejar entrar más luz. Habían pasado varios meses desde la noche de la actuación improvisada de Lisa. El gran salón de baile de la mansión Thompson se estaba preparando para lo que los periódicos de sociedad llamaban el evento de la temporada, una gala benéfica en la que Lisa sería la artista principal. Pero debajo de la superficie de esta narrativa aparentemente perfecta de redención y oportunidad, se estaban gestando complicaciones. Charles se había lanzado al papel de defensor de la diversidad con la misma intensidad que aplicaba a sus relaciones comerciales. Los comunicados de prensa de su oficina destacaban nuevas iniciativas, programas de becas para los hijos de los trabajadores de servicios, financiación para la educación artística en comunidades desfavorecidas, formación obligatoria en sensibilidad para su personal corporativo. Sus cuentas de redes sociales, antes centradas en los logros empresariales, ahora rebosaban de publicaciones sobre inclusión y oportunidades. «Todo está sucediendo tan rápido», le confió Lisa a su abuela durante su cena semanal de los domingos. La pequeña cocina del apartamento parecía el único lugar donde todavía podía pensar con claridad. «A veces me pregunto si realmente ha cambiado o si simplemente ha encontrado una nueva forma de tener el control». Su abuela, que todavía tenía 75 años y estaba vivaz, revolvió su té pensativamente. «Los hombres como Charles Thompson no cambian de la noche a la mañana, nena. Simplemente aprenden a adaptarse».
La pregunta es, ¿se adaptan porque entienden o porque quieren parecer que entienden? La próxima gala había sido idea de Charles, un evento de exhibición con Lisa, con promesas de que la lista de invitados incluiría a personas de todos los ámbitos de la vida. Pero a medida que avanzaba la planificación, surgieron patrones familiares. Los precios de las entradas, aunque más bajos de lo habitual para tales eventos, seguían estando fuera del alcance de la mayoría de las familias de clase trabajadora. El código de vestimenta seguía siendo formal, lo que creaba otra barrera para quienes no tenían acceso a guardarropas de diseñador. Marcus, que había estado trabajando con Lisa en su primer álbum, notó las contradicciones. Durante una pausa en la sesión de grabación, expresó sus preocupaciones. Está promocionando esto como una celebración de la eliminación de barreras, dijo, mientras revisaba los materiales del evento, pero mire la letra pequeña. Secciones VIP, áreas de acceso premium, simple. Emente está creando nuevas jerarquías mientras pretende demoler las antiguas. El teléfono de Lisa vibró con otro mensaje del equipo de relaciones públicas de Charles, solicitando su presencia en otra oportunidad fotográfica. El título diría, de la cocina al escenario, una historia de transformación. La ironía no se le escapó, estaban vendiendo inspiración mientras controlaban cuidadosamente la narrativa. Comenzaron a circular rumores tanto en los enclaves ricos como en las comunidades de servicios. Algunos sugirieron que Charles había orquestado todo el asunto desde el principio, convirtiendo el momento de desafío de Lisa en una campaña de relaciones públicas cuidadosamente administrada. Otros susurraron que estaba usando su historia para desviar la atención de otras controversias en sus prácticas comerciales. Una noche, mientras Lisa ensayaba en la sala de música de la mansión, ya no relegada a practicar en secreto, escuchó una conversación entre Charles y uno de los miembros de su junta directiva. «Genial movimiento, Charles», dijo el hombre, su voz se escuchó a través de la puerta parcialmente abierta. «¿Quién se atrevería a criticar tus prácticas laborales ahora que eres el campeón de los oprimidos?» El valor publicitario por sí solo. Los dedos de Lisa se detuvieron en las teclas del piano. La partitura que tenía ante ella, nuevas canciones sobre la autenticidad y la verdad, parecía burlarse de ella. ¿Había cambiado una forma de invisibilidad por otra, más insidiosa? La fecha de la gala se acercaba con cada vez más impulso. Los medios locales publicaron artículos sobre el viaje de concienciación de Charles Thompson, con fotos cuidadosamente montadas de él asesorando a jóvenes músicos de entornos desfavorecidos. Las revistas de moda elogiaron su postura valiente contra la desigualdad social, mientras que las publicaciones de negocios aplaudieron su enfoque innovador de la responsabilidad social corporativa. Pero en las entradas de servicio y los pasillos traseros de la mansión, la gente se puso a pensar en la importancia de la música para el éxito. En los hogares ricos de toda la ciudad se estaban produciendo conversaciones diferentes. Las mismas personas a las que se suponía que esta transformación beneficiaría observaban con creciente escepticismo cómo sus historias eran empaquetadas y comercializadas por el mismo sistema que las había silenciado durante tanto tiempo. Una semana antes de la gala, Lisa recibió un sobre sin marcar. Dentro había una colección de documentos, memorandos internos, correos electrónicos y registros financieros que sugerían que la repentina aceptación de Charles de la justicia social coincidía sospechosamente con la creciente presión de las organizaciones de derechos laborales y las investigaciones pendientes sobre sus prácticas comerciales. El documento final era un borrador de comunicado de prensa, fechado antes de su actuación en la fiesta, que esbozaba una estrategia para adelantarse a la posible controversia mediante identificar y promover historias de éxito adecuadas entre el personal de servicio. Lisa estaba de pie en su apartamento, con los papeles esparcidos por su pequeña mesa de comedor, sintiendo el peso de una decisión que se acercaba. La gala la pondría frente a personas influyentes que podrían lanzar su carrera. ¿Pero a qué precio? ¿Había sido su acto de desafío verdaderamente transformador o simplemente había sido absorbido y reutilizado por el mismo sistema que ella esperaba desafiar? Su teléfono se iluminó con otro mensaje de Charles: «Todo está listo para la próxima semana. Esta será una noche que nadie olvidará». Las palabras parecían brillar con una ironía involuntaria en la creciente oscuridad de su apartamento. De hecho, sería una noche que nadie olvidaría, pero tal vez no por las razones que Charles Thompson imaginó. La noche de la gala llegó con toda la grandeza que la riqueza de Charles Thompson podía proporcionar. La mansión Thompson resplandecía de luz, sus ventanas brillaban como joyas contra el cielo que se oscurecía. Los autos de lujo se alineaban en la entrada circular,
pero esta vez se mezclaban con vehículos más modestos. Una exhibición calculada de inclusión que había sido muy promocionada en la prensa. Lisa estaba de pie en lo que alguna vez había sido su vestuario, ahora convertido en un tocador de artista. La ironía de prepararse para su actuación en el mismo espacio en el que una vez se había puesto su uniforme de sirvienta no se le escapó. Los documentos que había recibido estaban escondidos en su bolso, y sus revelaciones pesaban mucho en su conciencia. Su nueva canción, escrita en las noches de insomnio posteriores al descubrimiento de los verdaderos motivos de Charles, estaba sobre el tocador. La letra hablaba de máscaras y espejos, de verdad y transformación, pero no de la manera inspiradora que el equipo de relaciones públicas había aprobado. No sabían que había cambiado el programa en el último minuto. El salón de baile bullía de anticipación. Charles se las arregló para manejar a la multitud con maestría, desempeñando el papel de filántropo ilustrado con una facilidad practicada. Esta noche, anunció a un grupo de periodistas, representa todo lo que estamos tratando de lograr. Derribar barreras, crear oportunidades, construir puentes entre comunidades. El público era, en efecto, más diverso de lo habitual en un evento de este tipo, aunque las divisiones seguían siendo visibles de forma sutil. La ligera segregación en la disposición de los asientos, la diferente calidad del champán que se servía en las distintas mesas, la forma en que los guardias de seguridad vigilaban a algunos invitados más de cerca que a otros. Marcus se encontraba de pie cerca del escenario. Sus instintos de productor le decían que algo estaba a punto de suceder. Había visto el cambio en los ojos de Lisa durante su último ensayo, reconoció la tranquila determinación que le recordaba aquella primera noche meses atrás. Cuando Lisa finalmente subió al escenario, la sala quedó en silencio. Ahora se veía diferente. Había desaparecido tanto el uniforme de sirvienta como la ropa de diseñador que había seleccionado el equipo de Charles. En su lugar, llevaba un vestido sencillo que podría haber pertenecido a cualquiera de los dos mundos, negándose a ser categorizado. Las notas iniciales le parecieron bastante familiares, y Charles sonrió con satisfacción desde su prominente asiento. Pero cuando Lisa comenzó a cantar, su sonrisa se congeló. Esas no eran las letras aprobadas. Esta no era la narrativa cuidadosamente elaborada de redención y gratitud que habían planeado. En cambio, la voz de Lisa transmitía una historia diferente, una de cambio superficial y opresión reenvasada, de un poder antiguo con máscaras nuevas. Cantó sobre documentos en sobres sin marcar, sobre estrategias de relaciones públicas planificadas antes de momentos de inspiración espontánea, sobre la forma en que el privilegio siempre encuentra nuevas formas de mantenerse. La reacción en la sala cambió como una ola. Algunos invitados se retorcieron incómodos, reconociendo su propia complicidad. Otros se sentaron más erguidos, al escuchar finalmente que se reconocían sus propias experiencias. Charles se levantó a medias de su asiento, pero las cámaras estaban grabando, transmitiendo en vivo a las redes sociales como su equipo había insistido. No podía detener lo que estaba sucediendo sin confirmar todo lo que sugería la canción de Lisa. Entonces llegó el momento que selló el lugar de la noche en la historia. Un miembro del personal de catering dio un paso adelante, sosteniendo un teléfono que mostraba uno de los memorandos internos de Charles. Otro trabajador hizo lo mismo. Luego otro. Todos habían recibido copias de los documentos, su verdad era imposible de ignorar. Damas y caballeros, la voz de Lisa cortó el creciente murmullo. El verdadero cambio no consiste en cambiar la imagen de la desigualdad, sino en desmantelarla. Se volvió directamente hacia Charles. Usted me enseñó esa lección, señor Thompson, aunque no de la forma que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Charles se puso de pie, con el rostro enrojecido, pero antes de que pudiera hablar, otros también se levantaron. No solo los camareros y el personal, sino también los invitados, aquellos que habían visto a través de la fachada, que reconocieron que la verdadera transformación no podía ser gestionada por los equipos de relaciones públicas. Tal vez, continuó Lisa, con voz fuerte y clara, sea hora de un tipo diferente de conversación. Una en la que no solo realicemos el cambio, sino que realmente lo creemos. La velada estalló en caos, pero un caos productivo, del tipo que rompe viejos patrones y obliga a nuevos comienzos. Los periodistas se apresuraron a capturar el momento. Las redes sociales explotaron con actualizaciones en tiempo real, y en medio de todo, Lisa permaneció en el micrófono, finalmente contando al caer la noche. Lisa se encontró de nuevo en la cocina,
donde había comenzado todo. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. A veces hay que romper algo por completo antes de poder reconstruirlo bien. Tocó la superficie desgastada de la encimera de la cocina, recordando todos los sueños que habían nacido y sepultado en espacios como ese. Pero esta vez, el silencio no lo rompió una sola voz, sino muchas, y cada vez eran más fuertes. La historia fue noticia al día siguiente, pero no las que Charles había planeado. En lugar de ser un relato de transformación benévola, se convirtió en un catalizador para un diálogo genuino sobre el poder, el privilegio y la diferencia entre realizar un cambio y crearlo. La carrera de Lisa despegó esa noche, no como un símbolo cuidadosamente gestionado de la iluminación corporativa, sino como una voz a favor de una transformación auténtica. Y en las mansiones y las dependencias de servicio de toda la ciudad, la gente empezó a hacer preguntas diferentes, a tener conversaciones diferentes, a exigir respuestas diferentes. El orden natural, como Charles lo había llamado una vez, no solo había sido desafiado, había sido cambiado. No por grandes gestos o campañas de relaciones públicas, sino por el poder simple e inflexible de la verdad.